Mis hermanos, glorificamos y bendecimos al Dios Todopoderoso en este día por permitirnos compartir este Evangelio, esta reflexión breve de este Evangelio lleno de tanto contenido, de tanto significado para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Pido a Dios al iniciar este día, esta reflexión, que nos dé esa apertura de corazón y de mente para poder recibir la fuerza de Dios que nos inspira y nos indica quién es Cristo Jesús y qué es Él para nosotros. Mis hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 23, pues se nos describe esta escena hermosa en la que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestan, pues unos dicen que Elías, otro Juan el Bautista o uno de los profetas. Pero Jesús, que había iniciado la conversación con otra intención, no simplemente saber lo que decían los demás, sino lo que decían ellos, lo que pensaban ellos de Jesús, pues le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Mi hermano, mi hermana, es una pregunta que también nosotros debemos contestar al Señor con sinceridad. No sé qué edad tiene, tantos años escuchando la palabra de Dios, quizás yendo a la iglesia los domingos o con la frecuencia que vas, e incluso compartiendo la palabra de Dios en tu familia o a solas, y quizás no has analizado en la profundidad de tu ser, ¿realmente has llegado a conocer a Jesús? ¿Has llegado a darte cuenta en lo más profundo de tu ser la importancia de conocer a Jesús y la importancia de Jesús en tu vida? Estas son las preguntas sumamente importantes para nosotros despertar e irnos dando cuenta en qué dirección vamos y cómo va ese proceso de vida espiritual, de seguimiento de Jesús, de vida cristiana. Si vamos retrocediendo, si estamos estancados o si estamos avanzando quizás muy lentamente, porque no somos tan conscientes de ese proceso, ni hasta qué punto vamos realmente reconociendo y conociendo a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Mis hermanos, hay una clave que se nos revela hoy en el Evangelio para nosotros realmente llegar a la profundidad del conocimiento de Cristo Jesús. Los apóstoles escuchaban a la gente, escuchaban al mismo Jesús hablarles de Él, pero eso no era suficiente. Para llegar a la profundidad del conocimiento de Cristo Jesús y aprovechar ese conocimiento de Jesús y su persona en nuestras vidas, tenemos que abrirnos a la acción de Dios. Tenemos que abrirnos al Espíritu de Dios en nosotros, que es el que definitivamente nos revela y nos hace dichosos como a Pedro. Mis hermanos, cuando Jesús preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo?, Pedro le contestó inmediatamente: tú eres el Cristo vivo, el Dios vivo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa espontaneidad con que contestó, definitivamente Jesús se dio cuenta que eso no le venía de la carne. Y le dijo: Simón, hijo de Jonás, dichoso tú, porque estas cosas no te han sido reveladas por la carne, sino por el Dios que está en el cielo. Mis hermanos, por mucho que vayamos a la iglesia, que escuchemos la palabra de Dios y que la meditemos, esa palabra puede quedarse en el vacío. Esas palabras pueden tocar quizás nuestras vidas, pero no harán la gran diferencia que hacen cuando en esta palabra nosotros reconocemos que Cristo, el Dios vivo, se nos da, se nos revela, se nos entrega como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dador de vida. Por eso, hermanos, no es simplemente escuchar la palabra de Dios, no es simplemente leerla, ni siquiera meditarla, es al escucharla, al leerla, al meditarla, abrirnos a la acción de Dios y dejar que sea Él, que es el único que puede realmente darnos la sabiduría para recibir en nuestras vidas y en nuestros corazones de una manera perfecta, genuina, correcta, esa palabra.
que nos revela quién es Cristo Jesús, quién es Dios y qué significa para nosotros, qué es el Mesías, qué es nuestro Salvador. Mis hermanos, necesitamos abrir nuestra vida al Espíritu de Dios para que nos conduzca en los momentos de oración. Y esos momentos de oración, de meditación o la participación en los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, sea para nosotros luz que nos despierte y nos ayude a reconocer al Dios vivo y aferrarnos cada vez más a Él para caminar de una manera adecuada, en progreso, de una manera progresiva hacia esa perfección que Él nos llama. Mis queridos hermanos, entonces Jesús, al ver que este hombre estaba abierto a la acción de Dios, al Espíritu de Dios, al mensaje y la inspiración de Dios, entonces lo reconoce como el ideal para entonces ponerlo como el jefe de la iglesia, la roca en la que edificaría la iglesia. Por eso le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. De una manera futura ya está anunciando que Él será el escogido, y ya después lo confirma cuando después de resucitado entonces le dice: apacienta mis ovejas. Después de haberle dado aquel cuestionamiento, aquel cuestionario en la que 3 veces le pregunta: ¿me amas?, lo confirma entonces como eso que en esta lectura le está anunciando anticipadamente, ya después lo confirma como la roca, como el jefe de su iglesia. En este momento pues vemos en la lectura como ya lo anuncia: tú eres piedra y sobre ti edificaré. Lo dice en futuro, no es en ese momento, es más adelante que lo va a confirmar como la roca, como el jefe de la iglesia. Pero ¿por qué escoge a Pedro? Porque vio dentro de todos ellos aquel que se abrió a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Por eso hoy en día confiamos en que cada persona elegida como Santo Padre, como Papa, como Obispo de Roma, como jefe de la Iglesia, es un hombre sabio que se abre sobre todo no a la sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios, que lo inspira y lo conduce. Qué interesante es la Iglesia Católica, mis hermanos, y qué hermoso es ver en qué está sostenida. No está sostenida en ideologías, en pensamientos, en inspiraciones humanas de que fulano dijo que Jesús es esto o es lo otro. No, Dios comunica a la iglesia quién es Cristo Jesús. Él nos inspira todo lo que viene de Él, y esa iglesia es la que hoy entonces nos conduce a ti y a mí con esa sabiduría divina. Por eso, repito, Cristo Jesús escogió a Pedro, porque estaba abierto a la acción del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor te escoge también a ti y a mí, no para jefe de la iglesia, porque solo hay uno, pero también nos escoge para conducir un proyecto pequeño dentro de tu familia, dentro de tu parroquia, dentro de tu grupo. Allí estás tú, y necesitas también abrirte a la acción de Dios. No te dejes guiar por lo humano, no te dejes guiar simplemente por tus capacidades, ni tus inspiraciones que pueden ser engañosas. Ábrete a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo, y jamás te vas a equivocar. Pedro no se equivocó cuando dijo: Cristo, tú eres el Cristo, porque se dejó guiar por el Espíritu Santo, se dejó guiar por Dios. Por eso lo confirma. Pero fíjense, hermanos, la obra de Dios hay que realizarla pésele a quien le pese. Hay que realizarla, opóngase o quien se oponga. Porque fíjense, mis hermanos, después de haber confirmado Jesús a Pedro como el que sería el jefe de la iglesia, no importa cuál es tu posición, mi hermano, para tú realizar la obra de Dios, quien sea que se ponga delante de ti para evitarlo, tú tienes que echarlo a un lado, echarlo atrás. Y eso fue lo que hizo Jesús. Para Jesús la prioridad era cumplir el plan de Dios. Y cuando Pedro se escandaliza al escuchar a Jesús comenzar a decirle que él iría de Jerusalén y sería entonces asesinado y sería exterminado, pues ahí le dice: no, esto no puede ser. Y ahí Pedro entonces cae como obstáculo para Jesús realizar la misión. Y Jesús entonces, aún habiendo sido
minutos antes elegido para edificar y ser piedra donde se edificaría la iglesia, aún así es capaz de echarlo atrás, quitarlo de su lado. Porque sobre todo, para Cristo Jesús estaba el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Esa tiene que ser nuestra actitud, mis hermanos. Tener la convicción de que nada ni nadie nos puede separar de la realización del plan de Dios en nuestras vidas. Nadie nos puede separar de la mirada hacia Dios y el conducir nuestra vida realizando el plan que Él nos indica. Por eso, ¿quién es obstáculo para conquistar la obra de Dios en nuestras vidas, el mensaje de Dios en nuestras vidas, la misión que Dios nos ha encomendado? Sea quien sea, el nombre que tenga, sea lo que sea persona, sea institución, sea costumbre, sea hábito, sea vicio, todo hay que eliminarlo y ponerlo hacia atrás para seguir adelante con el plan de salvación en tu vida y en mi vida, y el plan de salvación de Dios en la humanidad. Ojalá que nosotros tengamos esa actitud de Cristo Jesús, de quitar todo estorbo que impida realizar la obra del Dios Padre, que así también nosotros lo hagamos, y que con esa fuerza que Él mismo nos da para iluminar nuestra vida y seguir caminando según el plan de Dios en nosotros, que nosotros seamos perseverantes, echando cada día a un lado eso que nos impide. Tú lo conoces, tú sabes qué te impide realizar el plan de Dios y vivir en la santidad, en el amor que Dios nos tiene. Comienza a ponerlo a un lado, sea lo que sea, llámese como se llame, porque Dios es más importante y el plan que Él tiene para ti y para mí es el más importante que debemos realizar en el corto tiempo que Él nos regala para vivir. Bendiciones, hermanos, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.